a todos, esperando se encuentren bien de salud. Con mucho gusto damos inicio a este ciclo de conferencias mensuales del 2021 por parte de la Academia Mexicana de Odontopediatría y agradecemos al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas estos espacios en donde, a pesar de la situación que estamos viviendo, se ha preocupado para que se lleve a cabo de manera ininterrumpida. El día de hoy contamos con la presencia de una persona de alto nivel académico y profesional, como es la doctora América Ayuso Arce. Me permitiré leer un pequeño párrafo de su currículum. La doctora Ayuso es profesora de la Clínica de Ortodoncia del posgrado de UNITEC, tiene una maestría en odontología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en ortodoncia por parte del Hospital General Dr. Manuel G. González, colaboradora de jornadas de labio paladar hendido, autora de diversas publicaciones de labio paladar hendido, así como asesora de tesis de la especialidad de ortodoncia. Como podrán ver, pues vamos a tener un foro con bastante temas de interés y vamos a escuchar lo que es protocolo de atención para pacientes de labio paladar hendido, y con su experiencia podremos escuchar la importancia del tratamiento en etapas de crecimiento. Bienvenida, doctora Ayuso, nos da muchísimo gusto de tenerla iniciando este año y esperamos que se sienta como en casa y pues le dejamos los micrófonos, son todos suyos. Adelante, doctora Ayuso, muchísimas gracias por su participación. Muy buenas noches, doctora Rosy Capdevila. Gracias por su amable presentación. Quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Fernández, que ha tenido la amabilidad y el interés de hacerme participar en este trabajo tan importante para México, para nuestros pacientes, para nuestros colegas, así como al Colegio de Cirujanos Dentistas, que permite esta plataforma que en pocos años se ha vuelto de una importancia relevante por la influencia, por los contenidos y por toda la aportación que representa para el gremio, no solo a nivel de nuestro país, sino también en los países que están conectados en este momento. Le agradezco muchísimo. Y pues, sin más, yo quisiera comenzar este trabajo, esta jornada, agradeciendo pues a las instituciones en las que yo me formé. Son instituciones públicas, y esta facilidad que hemos tenido hasta ahora en nuestro país de podernos formar a nivel institucional, a nivel de la Secretaría de Educación de la UNAM, de los hospitales, la Secretaría de Salud, pues ha permitido que se amplíe la posibilidad en el tratamiento de estos pacientes. Son pacientes que trabajan en muchas disciplinas. El trabajo que se requiere es de multidisciplinar, y el tener acceso a las universidades, tener acceso a los hospitales es muy importante para poder cubrir la demanda que representa en nuestro país. Al año nacen aproximadamente 3.500 o 4.000 pacientes afectados por fisuras en el completo de la República Mexicana, y se presentan zonas endémicas. Estas zonas que tienen una mayor concentración de pacientes afectados generalmente se encuentran en áreas de pobreza, y que implica para ellos el traslado con horas de diferentes tipos de transporte, caminando en animales a veces, porque son pacientes que viven en serranías en donde no hay todavía brechas para poder accesar a un servicio de salud. Mejoraron mucho las condiciones por los planes estratégicos que dan los gobiernos anteriores, y eso facilita en cierta medida la detección de los casos, ya sea que los pacientes estén vivos o que haya defunciones asociadas a malformaciones mayores que la de paladar hendido.
El labio paladar hendido es una entidad patológica que es compatible con la vida, pero hay un porcentaje del labio paladar hendido que sí puede asociarse a malformaciones mayores que comprometen la vida de los pacientes. Entonces, el tema que vamos a trabajar hoy es el protocolo con el que se atiende a estos pacientes. La principal característica de ellos es la separación que no existe de la cavidad nasal y la cavidad oral. Tenemos una sola cavidad que se comunica, a veces a una sola fosa, a veces a las dos fosas nasales, y pues que requiere de un manejo pediátrico, de enfermería, de cuidados especiales para empezar la alimentación. Pero son pacientes que en la actualidad pueden ser tratados con un gran margen de seguridad, como vemos la imagen de este niño, y tener un desarrollo armonioso y pueden hacer sus vidas normalmente. El primer característica que se puede considerar como un defecto serio que la Organización Mundial de la Salud considera en estos pacientes es la afectación de la fonación. La fonación, el que los pacientes no puedan pronunciar bien las palabras y que les impida tener una comunicación oral vía telefónica inteligible, es una incapacidad verdadera. Entonces, los equipos de trabajo en relación al paciente con labio paladar hendido, pues nos enfocamos en que el paciente pueda, al final de la reconstrucción de la alteración, tener un lenguaje que pueda ser capaz de comunicarse en un lenguaje claro, una fonación y una articulación de los fonemas que le permita comunicarse sin necesidad de tener ningún apoyo. Entonces ese sería el éxito en todos los tratamientos y sería el principal de los que asocia la Organización Mundial de la Salud como una incapacidad o una discapacidad verdadera. Lo que es estructural puede ser resuelto enfocándose siempre con la finalidad de que los niños escuchen, crezcan, tengan una integración a la sociedad libres de estigma en las edades que les corresponden. Entonces esas son como una forma de introducción de lo que vamos a ver a continuación, doctora Capdevila. Muchísimas gracias. Bueno, adelante, pues entonces, doctora. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Y de verdad, estamos escuchando con muchísima atención todo esto tan interesante. Le agradezco muchísimo y vamos a comenzar. Entonces, el labio paladar hendido es una entidad que es de origen multifactorial. Y hoy nos vamos a enfocar a lo que sería el manejo ortopédico y el manejo ortodóntico, siempre en relación a lo que es el manejo quirúrgico. Los niños de labio paladar hendido pues nacen en un núcleo familiar y este núcleo familiar cuando recibe a un paciente puede tener ya la información porque actualmente está muy avanzado el diagnóstico prenatal y de lo que se trata como profesionales de la salud es de generar, de inculcar en la familia del bebé una bienvenida normal como cualquier otro pequeño, sabiendo que se tiene que desarrollar un trabajo específico para poder resolver y llevar a cabo las cirugías reconstructivas. El labio paladar hendido es una entidad que requiere por fuerza un manejo quirúrgico y que el apoyo del equipo de trabajo, tanto de la familia como el equipo de trabajo de los cirujanos y las instituciones que los apoyan, estén entrenados y capacitados para poder ofrecer este servicio. Aquí vemos unas imágenes en donde se están haciendo valoraciones en poblaciones alejadas y se hace siempre esa valoración con un anestesiólogo,
con un cirujano plástico, un cirujano maxilofacial. Los cirujanos pediatras también están entrenados para realizar este tipo de cirugías, un odontólogo, una foniatra, el equipo que se necesita para poder dar atención a las primeras necesidades del paciente. La principal necesidad del paciente es establecer objetivos quirúrgicos y apoyarse en las cirugías, en la ortodoncia, en la ortopedia. Aquí en las regiones lejanas o cuando los pacientes tienen alguna alteración, podemos recibir niños o adultos incluso que no fueron tratados, como en este caso vemos un pequeño de aproximadamente 5 años que está siendo valorado para realizar su primera cirugía. En esta otra imagen vemos cómo está el equipo integrado. Tenemos a veces la suerte de tener cardiólogos, a veces tenemos la suerte de tener otorrinos que vayan a hacer revisiones, enfermería, tenemos médicos generales, pediatría. Entonces, estos equipos se van a configurar dependiendo de la oportunidad con que se cuente en la región. Es muy interesante el manejo de los pacientes del labio paladar hendido. El protocolo de atención de los pacientes, pues, depende del estado general del paciente. Es hacer una historia clínica muy bien hecha y ubicarlo en un grupo de edad, en las características socioeconómicas psicosociales del paciente y saber la severidad del defecto. Dentro de estas características de los pacientes, por la región en la que se encuentra la lesión, las funciones vitales que están involucradas es primero que nada la respiración de los pacientes. Los bebés cuando nacen tienen una respiración nasal, ya está establecido en ellos la respiración nasal, y en los niños con alguna comunicación naso-oral, ellos necesitan respirar al mismo tiempo con la boca y con la nariz, afectando la calidad del aire que entran, porque no pasa por el filtro de las vellosidades de la nariz y no pasa tampoco con ese regulador de temperatura que representa la nariz, y están respirando al mismo tiempo que están deglutiendo. La deglución en estos pacientes también se encuentra afectada, en algunos de los casos de manera importante, en la mayoría está afectada por la disrupción de los músculos, por la no unión de los músculos, pero son pacientes que pueden amamantarse, que pueden tomar con un biberón. Hay todavía hospitales en donde les da miedo poner en riesgo la alimentación de los pacientes y utilizan sondas nasogástricas e instruyen a los papás para que se disminuya un poco el estrés en ellos y puedan tener la certeza de que el pequeño está recibiendo la cantidad de leche que requiere en el tiempo adecuado a lo largo de un día. Entonces, los nutriólogos pediatras, los pediatras, los médicos generales saben de que los pequeños deben alimentarse a libre demanda, pero se debe de asegurar que sí entre la cantidad y que se asimile. Cuando tenemos esta comunicación naso-oral, lo que nos sucede es que los niños tragan demasiado aire. Entonces, los especialistas en la alimentación, los médicos especialistas en la alimentación, han desarrollado técnicas para poder alimentar a los bebés, y a estos niños lo que se les tiene que hacer es cada onza que ingieren de leche, se les tiene que estimular para que regurgiten, que saquen el aire que se introdujo al estar respirando y deglutiendo también. Se tiene que alimentar también con una perilla de succión a la mano, una perilla chiquita del número 4, de las más pequeñitas, y se tiene que tener el adiestramiento de enfermeras entrenadas o de médicos que apoyen en este proceso de alimentación.
El impulso de tomar el seno materno depende de la energía vital de cada uno de los pacientes y de la paciencia que tenga la mamá, de la forma del pezón y de ayudarles obliterando el labio que está abierto con el dedo, poner a los pacientes en forma vertical, en balón montado sobre la pierna de la mamá y que puedan ingerir haciendo un sellado anterior que haga la succión en el seno para que el seno pueda empezar a producir la leche, que tenga la fuerza y el impulso para que se desarrolle la lactancia. En relación a la fonación, también es muy importante desde pequeños ir enseñando a las mamás y a la familia de hablarles claro. Se tiene que revisar, hay un protocolo para la valoración de la fonación y del estado de los oídos medios. La posición vertical para la alimentación en los pacientes es muy importante para evitar que la leche vaya hacia el tubo timpánico que está abierto al no estar sellado el paladar en los pacientes que tienen fisuras de paladar posterior, de paladar blando, y tiene que revisarse cuando se hace la palatoplastia que esté funcionando bien la succión a la deglución para desocluir los tubos timpánicos. No siempre se consigue, las cirugías de paladar son complicadas y en la mayoría de los casos se necesita de una valoración de tubos de ventilación para permitir que el oído, la membrana timpánica esté íntegra, que no tenga acúmulo de secreción y que el niño pueda escuchar bien. Esta valoración se hace temprano, después del cierre del paladar, y hay cantidad de información nueva en relación a otorrino, a foniatría, a deglución, que se trabaja también en los niños a la par de la palatoplastia, a la par de los cirujanos. Y por último, una de las funciones que también se ven afectadas y que es muy importante, pues en los bebés no es la masticación, sino es la musculatura, cómo se mueve. Aquí lo manejamos como si fuera una expresión oral, pero en realidad es cómo la integración de los músculos orbiculares van a estimular el crecimiento del tejido óseo y nos vamos a utilizar el movimiento, nos vamos a servir de estas rehabilitaciones para, a través de la inserción de los músculos en el hueso por medio del periósteo, se pueda lograr una buena simetría en el crecimiento de los niños. Esto va a depender, por supuesto, de la magnitud del defecto. Entonces, son consideraciones que se tienen que tener para el diagnóstico de los pacientes y poder abordar cada una de las necesidades en el tiempo y forma adecuados. A veces en los pequeñitos los defectos unilaterales o bilaterales afectan la nariz de manera importante, y en los pacientes unilaterales con brechas amplias, la actividad del orbicular que está insertado en una mayor proporción en el segmento mayor provoca una desviación de la punta de la nariz o del septum completo que se puede tratar aún cuando no se ha hecho cirugía con tensores. Podemos, al traccionar el labio, también si es necesario se puede traccionar la nariz en el tercio medio de la cara, pero es cuestión de tener una observación muy precisa de la simetría de los pacientes y pensar que la posición de los músculos van a ayudar o no en que se establezca la armonía y la simetría facial de los pequeños. Vamos a tener diferentes clasificaciones de fisuras unilaterales, hay fisuras que son apenas unos esbozos, hay fisuras bilaterales completas y se debe de utilizar la clasificación que se acostumbre en la institución, en el hospital en el que se trabaje, para tener una comunicación que los pares puedan entender. Nosotros hablamos
En el G aprendimos la clasificación de Kernighan y Scar, que tiene una Y, que vamos a ver adelante un poquito sobre ella. Vamos a tener entonces las necesidades cuando el paciente está apto para el tratamiento, qué es lo que vamos a utilizar. Vamos a valorar la salud general, entonces incluimos los médicos generales, los pediatras, el servicio de enfermería que es tan valioso para estos pacientes, y pues como una entidad quirúrgica pues necesitamos un anestesiólogo, de preferencia un anestesiólogo que tenga una formación enfocada a pacientes con malformaciones, porque tienen a veces condiciones fisiológicas distintas y las variantes anatómicas hacen que los anestesiólogos estén muy alertas para poder llevar a buen término los procedimientos quirúrgicos. En el primer binomio de las cirugías, pues está ya directamente el ortopedista maxilofacial, que lo puede fungir o un odontopediatra o un ortodoncista entrenado, de acuerdo con el cirujano, para establecer la ruta con la que se empieza a trabajar a estos pacientes. El paciente apto para el tratamiento, pues es un paciente que está bien alimentado, que tiene por arriba de 10 de hemoglobina. Estos 10 eran una carta a un editor que se le pregunta a un cirujano que publica en el libro, y el cirujano le da su criterio para poder intervenir a los pacientes de acuerdo a su propio criterio. Entonces él marca que sea un niño que no tenga anemia, que tenga ya 10 semanas de vida, que tenga 10 libras de peso. Puede haber recién nacidos con 10 libras de peso que no cumplen con los objetivos ortopédicos, que vamos a ver un poquito más adelante. Los ortopédicos objetivos deberían ser el que estén alineados los segmentos, que los tejidos blandos no tengan una tensión exagerada al momento de la cirugía y que se pueda trabajar con ellos de una manera ya teniendo como horas de vuelo en la tierra, porque cuando los bebés están dentro del medio acuoso de la mamá, pues nacen con una condición muscular distinta, deben tomar fuerza los pequeñitos, y es diferente operar a un recién nacido que a un niño un poco más grande, sobre todo también para el manejo de las mamás, para su alimentación y para su cuidado, para los cuidados de la cirugía, los cuidados postquirúrgicos. Bueno, pues entonces aquí a grosso modo en este plan que tenemos, en este cuadro sinóptico, pues vemos las especialidades que participan y van a depender del equipo con que se cuente en el centro hospitalario. En las regiones distantes pues no vamos a tener de todos ellos y hay que valernos de lo que se encuentra ahí, y pues los tratamientos van a variar dependiendo de la urgencia y en las características del paciente, ¿verdad? La respuesta del paciente también es importante, y una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros estamos educando a los pacientes. Es un proceso de educación para poder atenderlos en las necesidades que ellos tienen que cubrir con el paciente, con su hijito. Estos son los principios de la ortopedia, básicamente. No voy a detenerme a hablar mucho, porque estamos hablando del protocolo ya de lo que es el tratamiento de atención a los pacientes. En la breve introducción que les comenté, pues les dije una vista muy general de lo que encontramos en México y en el mundo. Hay mucha literatura de la incidencia, de la frecuencia, de todas estas cosas que no vamos a tocar ahora. Bueno, como ortopedia tenemos 4 movimientos básicos que tenemos a la mano, como en el cajón de las herramientas con las que vamos a trabajar, que es la compresión, la tracción, la expansión y el desplazamiento. Estas 4 son características de la materia condensada y son pruebas que se les aplican a los sólidos. El hueso es un sólido, el tejido blando es un sólido que se comporta como viscoelástico, pero que puede comportarse como un sólido cuando está en tensión. Entonces,
Estos principios los vamos a aplicar a través de lo que nosotros tenemos a la mano como dentistas para trabajar a un paciente, que es una placa base de acrílico a la que podemos ponerle tornillos, o que podemos usar elásticos, o que podemos usar tensores, que podemos hacer una placa fija con clavos, que podemos hacer una placa que sea removible, que sea funcional, como un tipo de aparato Frankel, por ejemplo. Entonces, cuando vemos a un paciente y hacemos el análisis de cuáles son sus necesidades ortopédicas, pues vamos a considerar las relaciones. De acuerdo a la ortodoncia, pues tenemos una relación anteroposterior, vertical y transversal. Los pacientes tienen estas 3 dimensiones espaciales y esas relaciones espaciales pues se ubican en una edad determinada y en características fisiológicas para cada edad en la que nosotros abordemos el tratamiento de un paciente. Puede ser un paciente neonato, puede ser un paciente en primera dentición, un paciente preescolar que no ha tenido acceso al servicio, o puede ser que ya se operó, pero que requiere seguir con su tratamiento, continuar con el tratamiento. Entonces, en los pacientes neonatos, pues vamos a tener en los bilaterales y en los unilaterales, si hay fisura, si no hay fisura, cuál es la amplitud de la fisura, cuando son bilaterales, qué tan lejos está la premaxila, si hay un colapso maxilar o si no lo hay, si están rotados los segmentos. Y en relación a las necesidades quirúrgicas, pues también se tienen que establecer las necesidades del paciente, dependiendo de la severidad del defecto, cómo es la base del ala nasal, como en los bilaterales, si la columela es muy corta, si la columela es normal. Generalmente los bilaterales tienen ausencia de la columela, ya lo vamos a ver un poco adelante. Qué tan protruido está el maxilar, si el paciente tiene una mandíbula del tamaño adecuado, si es un paciente con micrognatia, la hipoplasia de los tejidos, cómo es la movilidad de los tejidos, qué tan fuerte es su respuesta de succión. Y pues ya después nos vamos a ir enterando si en la familia hay afectaciones en la cicatrización, que puede generar una cicatriz queloide. Entonces, en relación al grado de la fisura, pues se puede también hacer una determinación dependiendo de la escala que cada equipo desarrolle, y hay fisuras que son muy benignas, hay fisuras que son muy severas, dependiendo de la penetración del defecto y de la clasificación del tipo de fisura. Entre las alternativas de tratamiento, pues tenemos una alternativa, siempre va a ser funcional, porque vamos a permitir que el paciente respire y que pueda deglutir en un ámbito de mayor seguridad. Al tener una separación falsa, una placa de acrílico que permita al niño tener un apoyo para la succión, pues vamos a ayudarle en la función, vamos a generar que ese niño desarrolle de alguna manera la habilidad de llevar a cabo la succión de su mamila o del pecho de la mamá, de su biberón, para que se estimulen los músculos de la cara. Y dentro de lo que es funcional, pues estamos reubicando a la lengua en la posición que le corresponde, porque la lengua, cuando no tiene una contención en el paladar, por esa característica viscoelástica, por esa característica de adaptarse a la forma en la que está metida, la lengua se ocluye hasta la vía nasal para permitir la succión en los pacientes. Tenemos pues rodillos para manejar las fibrosis o las cicatrices que no son tan buenas. Tenemos tornillos para hacer expansión cuando son pacientes con colapsos, o hay filosofías de tratamiento que estimulan la expansión de los maxilares para que cuando se haga la cirugía sabemos que vamos a tener una recidiva, que esa sobreexpansión que se trabaja pudiera llevar al paciente a una relación adecuada después de la cirugía por la fuerza de cicatriz que tracciona. Las cicatrices son retráctiles. Y en relación a lo mecánico, pues tenemos dispositivos nasales externos que se apoyan en la frente o pueden provenir de una placa también interna. Podemos aplicar fuerzas extraorales, los gorros en los pacientes bilaterales, que son un tipo de gorro como una tracción extraoral.
En toda la cabeza o en el cuello tenemos aparato de LATAM como una descripción unilateral y bilateral en la que se incluían clavos de fijación transmucosos, y tenemos el otro criterio, uno que sería la expansión para prevenir el colapso, y la otra es la de comprimir. Esa era una forma de comprimir y disminuir la brecha, o comprimimos ligeramente cuando la premaxila es demasiado prominente. Cuando es muy protruida la premaxila, vamos a hacer también un movimiento de compresión para llevar hacia atrás ligeramente la premaxila. Hay premaxilas que tienen 2 centímetros por delante del reborde de la mandíbula. Entonces, ese es un movimiento de compresión que se requiere hacer. Y los movimientos que estamos actuando es el tracción. También podemos traccionar un segmento con un tensor, o la expansión, o el desplazamiento. El desplazamiento puede ser antero-posterior, como sería el movimiento de compresión, ir hacia el centro facial, o puede ser en el tipo de aparato de LATAM, hacer una distracción del segmento menor, o igual ir hacia atrás con la premaxila. Ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. La ortopedia pues tiene que irse de acuerdo con los cirujanos, y en la cajita de lo que tenemos para el procedimiento quirúrgico, pues hay también muchas habilidades y técnicas, desde la adhesión labial, que puede suplir una ortopedia en un lugar en donde no hay un ortopedista maxilar que pueda resolver las necesidades de alineación, nivelación y rotación en sentido tridimensional de las discrepancias esqueléticas del paciente. Entonces, una adhesión labial que no es hacer una reconstrucción total, sino es únicamente unir los bordes de los labios para permitir que haya un efecto de acomodo en los tejidos blandos. O pues podemos tener también una nasoqueiloplastia, que va a terminar en una sola cirugía, un defecto de una fisura unilateral. La queiloplastia pues es el cierre del labio, la palatoplastia pues es el cierre del paladar, la palatofaringoplastia pues ocupa hasta tejido del paladar blando. Periosteoplastia es cuando hay tunelizaciones que pueden permitir la neoformación ósea en brechas muy cercanas. La rinoplastia pues es la nariz. Se puede hacer una queilorrinoplastia, nasoqueiloplastia, o se puede hacer el injerto alveolar. Las tres básicas es el labio, el paladar y el injerto alveolar. Y el labio puede ser una nasoqueiloplastia que pueda terminar en una sola cirugía, la corrección de la nariz y el labio. El cierre del paladar blando a veces es una estrategia utilizada dependiendo del equipo de trabajo para prevenir un poco el colapso maxilar que se genera por la compresión al tiempo del cierre del paladar, que da mordidas cruzadas. Y la distracción ósea también es un procedimiento que se puede utilizar, ya sea en áreas segmentarias, como podría ser los bordes anteriores del maxilar, en niños ya más grandes, o puede ser el aparato de LATAM considerado como una elongación de los segmentos en pacientes unilaterales. Bueno, vamos a continuar. Hay más, el colgajo gomeriano para el cierre de la nariz. Hay muchas técnicas descritas. Esta es la anatomía de un paciente con labio paladar hendido. Vemos la deformidad nasal. Les mencionaba yo la desviación de la punta de la nariz y la desviación del septum. Y pues la hipoplasia de los tejidos blandos va a generar al operar una mayor tensión. Entonces es interesante para los cirujanos que nosotros ubiquemos la punta nasal en la línea media. Y lo que yo les comentaba es que podemos traccionar, y ahora vamos a ver con qué aditamentos, unos tensores muy sencillos, y podemos traccionar la nariz al lado contrario del malar. Y desde la punta del labio hacia el otro lado también vamos a hacer una movilización que va a traccionar el periósteo. Entonces, el tratamiento se establece de acuerdo a una valoración de conjunto, y vamos a tener un plan personalizado de tratamiento que incluye el plan quirúrgico y el plan ortodóntico de los pacientes.
Esta fotografía a mí me encanta porque los bebés son sanos, ellos no saben qué es lo que está pasando con ellos, y esta es una gordita que va a quedar muy hermosa con su tratamiento. Bueno, pues aquí tenemos otra vez este cuadro para acordarnos cuál es el abordaje que debemos de tener en las diferentes etapas. Esa es una secuencia de protocolos, rutas críticas. Establecemos qué es lo que se tiene que hacer en cada paciente en el momento que llega. Y contamos con una historia clínica que nos describe, o tal vez no. Hay pacientes que no saben qué se les hizo, pero sabemos que a partir de cuando nos llegan debemos establecer de manera ordenada, de acuerdo a la edad y al estado de salud de los pacientes, su plan de tratamiento. Aquí vemos los registros, pues incluyen en la actualidad ya en las posibilidades tomografías en pacientes ya más grandes, que ya se quedan quietos 12 segundos. Este es un paciente, esos estudios tan maravillosos que tenemos. Los modelos de yeso, la fotografía clínica, medidas antropométricas, todo eso son los registros que tenemos del paciente. Dentro del protocolo del labio paladar, pues entonces si hay un equipo de un ortopedista maxilar, pues vamos a colocar lo que contamos, que son nuestras placas acrílicas y cintas adhesivas, vamos a utilizar dispositivos nasales, vamos a tener gorros extraorales. Dentro de la primera cirugía, que es el cierre del labio, pues vamos a establecer qué es lo que se hace en cada equipo de trabajo, ¿verdad? Nosotros utilizamos este PIN palatino en TEC y hay otras escuelas que no lo usan, hay hospitales donde no hacen la corrección labial, hay hospitales en donde no hacen el cierre del piso nasal, ya son cosas tan específicas y detalladas que se van a dar o no dependiendo de la severidad del defecto y del logro del manejo ortopédico. El cuidado postquirúrgico en los pacientes es el cuidado de la cicatrización. Esto es muy importante, los pacientes no deben de generar costras sobre su línea de cicatriz. Las costras en los puntos pueden generar una acidez que hace que los puntos se caigan y la costra hace una quemadura. Entonces los cuidados postquirúrgicos, los cuidados prequirúrgicos deben de ser guiados por enfermería y deben de ser con mucho cuidado seguidos por los papás. La programación de la segunda cirugía, la palatoplastía, que se tiene que hacer desde los 8 meses de edad antes del año, de preferencia. Hay una, puede ser en 2 tiempos, puede ser en un solo tiempo. Y después pues ya vamos a tener un seguimiento del crecimiento, ¿verdad? Vamos a seguir a nuestro paciente que vaya teniendo una corrección de la discrepancia maxilar, que la maxila vaya creciendo por delante de la mandíbula. Y eso pues ya lo hacen los dentistas, el ortodoncista, el odontopediatra, el médico general. El dentista general puede estar entrenado para diagnosticar. La tercera cirugía, pues es la última en la que quisiéramos terminar, es el injerto óseo alveolar, que son continuar los bordes de las zonas fisuradas para que en los espacios ocupe el canino su lugar. Hay otras cirugías adyacentes, hay un cierre de fístula nasal, hay un cierre de fístula palatina, dependiendo de la suerte que corrimos y de la severidad y el tratamiento que se tuvo. Aquí les presento, este es un paciente bilateral y es lo que yo les muestro ahora. Tiene un apoyo cefálico, tiene dispositivos para la conformación de las narinas que vienen de la placa palatina. Y tenemos, aparte del apoyo de este gorrito, también los tensores en el labio. Este gorrito tiene un tensor aquí, si lo alcanzan a ver, esto está conectado a un botón o un ganchito que se inserta la placa.
Entonces con el tensor vamos a tratar de llevar los labios hacia el centro. Aquí no encontramos en los pacientes bilaterales esa desviación septal en este paciente, pero también hay rotaciones. Podemos encontrar premaxilas que están excéntricas, premaxilas que están a este nivel. Entonces el trabajo ahí, pues la premaxila se lleva la punta de la nariz hacia acá. Ahí lo que tendremos que hacer entonces es llevar la premaxila a su posición centrada. La columela es esta estructura. Esta estructura la tenemos que trabajar para que se elongue. Aquí vemos que hay una columela adecuada y se está trabajando con estos botones, con estas perlas. La premaxila se tiene también, es lo que corresponde al bermellón. Tendríamos también que traccionarla hacia la placa. Esta zona es pues muy húmeda y los papás tienen que estar atentos a estar cambiando las cintas para que la fuerza sea constante y se logren los objetivos. Estos son los otros registros de yeso. Nosotros tomamos modelos en los pacientes y vamos teniendo la evolución. Esa es una primera aproximación. Hacemos encerados selectivos y sobre estos encerados selectivos es como encontrar la forma intrínseca del objeto y permitir que los rebordes mediales de las conchas palatinas crezcan en dirección medial. El maxilar es un hueso que está conectado con 13 huesos más alrededor del centro facial. Y cada borde del maxilar tiene la capacidad de crecer en la línea media, en la línea donde se va a fusionar para hacer la sutura palatina. Tenemos también ese crecimiento. Hotz en Suecia empezó, o sueca ella, empezó a trabajar con placas de caucho que interferían la relación de la lengua dentro de la fisura y se dio cuenta que los procesos maxilares en el sector posterior podían crecer medialmente. Aquí vemos cómo va creciendo de este pequeño a este y la brecha se va disminuyendo. Y consigamos nosotros paladares íntegros como este. Si contamos los dientecitos aquí, tenemos un canino y tenemos 3 incisivos. Los pacientes con una fisura unilateral generalmente tienen ausencia del lateral de la zona del segmento mayor. El canino corresponde a los procesos maxilares posteriores y los incisivos corresponden a la zona de la premaxila. Entonces aquí estamos viendo que los objetivos de tratamiento son corregir la amplitud de la fisura, permitir que el maxilar crezca, disminuir la brecha, hacer la corrección vertical de los segmentos maxilares para que alcancen el plano de oclusión. Esta niña debería estar ocluyendo con la arcada inferior de manera natural. Esta es la placa que les comentaba yo, es el botón de estimulación de crecimiento o PIN palatino, que se desarrolló en la Universidad de Puebla, en el Hospital del Niño Poblano. La doctora Verónica Méndez tuvo a bien enseñarme a mí este manejo y nosotros hicimos una modificación un poquito más sencilla que permitiera entrar como techo de rancho. Esta es la zona de la fisura y que quedara libre el proceso maxilar y la lengua estuviera abajo. La nariz está hacia arriba. Aquí está la orientación, la nariz y la garganta. La lengua está aquí abajo y esa es la forma de la boca. Aquí vemos un botón en un paciente. Aquí vemos las grapas. Y aquí vemos la dentición. El estadio de la estructura de Nolan y los cambios de dentición que van teniendo son vestibulares. Nosotros cuando incluimos estas grapas a los bebés, no han neumatizado su seno maxilar y tenemos un mesénquima que no pone en riesgo el seno maxilar y va a acotar la distancia transversal de la fisura del maxilar y va a permitir que crezca hacia el centro al evitar que la lengua esté introduciéndose. Hay protocolos diferentes. Este se puede colocar ya hecha la palatoplastía
o puede colocarse en el cierre del paladar blando y adelante ponerla. Se pone un sello de acrílico aquí para que no el cuerpo saque la grapa como un cuerpo extraño. Son aparatos que se tienen que tener mucho cuidado con ellos y son sencillos de retirar. Si ustedes se fijan, no hay ninguna invasión de la mucosa palatina sobre el paladar falso que tenemos aquí y no generan en realidad problemas de inflamación. El retiro, los pacientes a veces son traviesos, no les gusta y ellos mismos se lo quitan, niños de 2 años, y van y se lo dan a la mamá. Es de manipularlo, el quitarlo, y es de advertirle a los papás que tienen que ser muy cuidadosos. Por supuesto que no pueden meterse objetos ni comer cosas pegajosas los niños, ¿verdad? Este es un objetivo de tratamiento. Aquí está el canino, aquí está el lateral. Tenemos que llevar la premaxila hacia atrás. Aquí estaremos aplicando un movimiento de compresión. Aquí vemos el resultado de esa premaxila después de aplicación de un tratamiento de tracción con una placa de LATAM. Y esta radiografía panorámica pues nos muestra el espacio que corresponde al injerto alveolar. No se puede afrontar este segmento menor y tenemos una brecha grande desde la base de la nariz. Entonces el canino erupcionó en un nivel alto y es un canino que va a tener un compromiso periodontal, lo mismo que estos centrales. A veces los pacientes se cansan y se desaparecen. Aquí esta zona es la que debería de estar ya injertada. Este es un caso de Manuel, aquí un defecto unilateral en la elongación del ala de la nariz. Vamos a ir rápido, un seguimiento a 2 años, aquí está hecho su cierre. Aquí lo vemos con su botón, poníamos un tornillo, después ya no. La relación borde a borde que es adecuada. El segmento menor se colapsa en esta parte, tenemos una mordida cruzada aquí, ese corresponde a pequeñito. Tenemos una interdigitación adecuada de canino, de molar, y aquí lo vemos ya un tiempo después. Él usó unas pistas planas y tuvo refinamientos en su cirugía de labio y en su cirugía de nariz. Vuelve con nosotros, ese es el crecimiento, el maxilar está muy bien espectado, y aquí lo tenemos ya con un tratamiento con extracciones al final. Terminamos después de las pistas planas. Tuvo agenesia de los 2 laterales, tiene caninos como laterales. Todavía falta hacer el diseño de sonrisa, pero vemos que creció muy bien Manuel hasta esta etapa. Su tratamiento para equiparar el número de dientes se llevó a cabo haciendo extracciones de premolares inferiores. Aquí vemos este otro caso. Tenemos problemas de línea media. La punta de la nariz todavía tiene necesidad de una cirugía estética, pero vemos que está con una leve mordida abierta aquí, pero en realidad no hay ningún colapso maxilar y la proyección de la maxila es bastante adecuada. Aquí no hay un lateral, estamos teniendo el canino en esta relación y hay que terminar un poco más el tratamiento. Esta es otra pequeñita con el mismo protocolo. Aquí era una brecha muy grande, una brecha enorme la que tenía esta pequeñita, por eso se ve tan deprimida esta parte. Y lo vemos también en la depresión del ala nasal. Pusimos su botón, ella ha tenido su botón y ha tenido un crecimiento, aquí lo vemos en una ligera clase 3. Y aquí tuvimos un adelantamiento del segmento menor. Aquí no hay una brecha tan grande. Esqueléticamente debe de tener ella una brecha, pero es el protocolo que llevamos en UNITEC. Miren, ven, cuando tienen estos defectos de base de nariz, es que la brecha fue muy grande. Se ve asimétrica la narina y se ve deprimida la narina. Aun cuando el maxilar no sea tan deficiente en sentido anteroposterior, esta característica de la nariz es indicativa de que hubo una fisura de grado 3. Los procesos maxilares eran una quinta parte de lo que era el paladar completo.
Aquí la vemos ya trabajando más adelante. Utilizamos un Quadelix, empezamos a poner brackets de autoligado con alambres termocurados para poder rotar el central y dar espacio al canal. Nos valemos también en estos casos de escudos, es un escudo de bumpers para corregir. El niño estaba ya operado, un bilateral, aquí está su cavidad, él tiene una mordida cruzada, muy probablemente el tratamiento de él se lleve a cabo con extracciones de premolares, pero vemos cómo se proyecta el labio después de que se trató la cicatriz. Este Frenkel le dio este aspecto. No trae puesto el Frenkel aquí, lo trae, ya dejó de usarlo, pero vemos cómo se ganó la corrección de la inversión que tenía el labio. ¿Sí lo ven? Y vemos la simetría. Entonces, atender a estos pacientes es cuidar su tejido blando, cuidar su tejido duro también. Y el Frenkel es una filosofía muy bonita que ayuda a hacer una expansión apoyado del vestíbulo. Los tensores que se utilizan externos, los tensores externos, lo que hacen es una movilización por apoyo externo. Frenkel lo hace aquí, pero cuando nosotros ponemos en los bebés los tensores en la carita, lo que estamos haciendo es traccionar en sentido anteroposterior el segmento completo del maxilar y se tiene que adecuar a la característica de cada una de las fisuras. Aquí vemos cómo la narina es redondeada, no hay columela, la punta nasal está a continuación del labio. Le faltaría aquí generar todo lo que sería la proyección de la nariz, de la punta nasal. Bueno, pues ya en los pacientes más grandecitos, pues tenemos en una fase 1, en una ortopedia ya con niños con dientes que requieren de la protracción, tenemos la utilización de pistas planas de clase 3 fijas y con tornillos y a veces hacemos también la inclusión de corticotomías para permitir una protracción asistida. Aquí vemos a la pequeñita con su máscara. El doctor Morales hace un gancho aquí, nosotros podemos apoyar aquí para seguir trabajando la nariz. Tiene una deformidad nasal importante. Aquí vemos la mejoría que se tuvo con la utilización de la máscara y las pistas planas. Estas son las pistas planas de Pedro Planas, de clase 3, la de arriba fija con un expansor y un vector muy anterior para la tracción del maxilar. Aquí lo vemos puesto, el aparato. Esta es la discrepancia que tenemos. Pues el resultado fue bastante favorable, la niña cooperó bastante bien, pero el defecto en ella era importante, la mandíbula era grande, un cuerpo de mandíbula grande. Y para estos pacientes pues nos aplicamos ahí un protocolo del doctor de Cleo, que a través de la fijación de mini placas en el malar y en la mandíbula puede conseguir estas correcciones con elásticos intraorales que evitan la utilización de aparatos extraorales como el que llevó nuestra paciente previa, con estos resultados en niños sin fisuras. Nosotros intentamos incluirla a Fátima en este protocolo, pero tuvimos muy mal resultado. Ella tenía una respuesta inflamatoria muy severa y tenía mala higiene. Entonces, a pesar de que las grapas, de que los tornillos y las placas estuvieran en boca, aquí vemos los elásticos internos colocados, no tuvimos un buen resultado con ella, le dolía muchísimo, desarrolló una especie de celulitis y tuvimos que parar con el protocolo. Aquí la vemos cómo mejoró en la proyección de sus pómulos, pero en realidad no fue el resultado tan bueno como nosotros esperamos. De Claire trabaja este
manejo intraoral de elásticos con aparatos acrílicos, y nosotros incluimos pistas planas de clase 3 para favorecer. Hay un artículo que se publicó en MITEC en donde hicimos un grupo pequeño y mostramos en el porcentaje que se tuvo éxito de los pacientes y en el que no. Es un problema después del retiro de las miniplacas. La condición es que el camino arterial inferior esté erupcionado, y el problema que nos encontramos con niños de labio paladar hendido es que su cortical y su maxilar refleja la hipoplasia del defecto con el que nacieron y complica la estabilidad de los aditamentos. Y tuvimos casos en donde conseguíamos estabilizar uno de los dos aditamentos y por uno ya no podíamos continuar por esa labilidad. Podríamos ahora valernos de las tomografías para diseñar el calibre y la posición exacta, lo mismo que para evitar las tomas de impresión en los bebés pequeñitos, hacer un escaneo y del escaneo llevarlo a modelos elásticos y evitar el riesgo de las impresiones, o hacer una aproximación de dimensión de un bebé y en esa aproximación diseñar una cucharilla de manera práctica. Nos está facilitando las cosas, y en estos tiempos de COVID pues es también bien complicado. No es fácil el manejo de los niños de labio paladar. Los unilaterales yo creo que los tenemos ya dominados, los bilaterales no. Aquí podemos ver unas narinas mejor conformadas, pero esta premaxila debe ser una premaxila muy prominente que cuando se fue para atrás hizo un efecto de péndulo y rotó. Estos movimientos que conseguimos nosotros los debemos de considerar en los tratamientos, porque a veces se vuelve más complicado trabajarlos así. Esta es una pequeña, pues tuvo muchas cirugías y una tendencia en los bilaterales con tantas cicatrices a generar mordidas abiertas esqueléticas complejas de tratar. Este es una premaxila, como la que vimos en un principio, con una sobremordida. Es muy larga. Si nosotros movimos aquí, el doctor Villaseñor, el cirujano, me enseñó esto: el borde de la encía, el borde marginal. El borde del incisivo debería estar en este borde. Entonces tenemos una premaxila que fue muy prominente, que al comprimirla y llevarla hacia atrás, se elonga y nos da una mordida muy profunda que va a limitar el crecimiento de la mandíbula también. Los pacientes que cursan con labio paladar hendido pueden tener una hipoplasia bimaxilar porque la mandíbula se va a adaptar a la capacidad de crecimiento que el maxilar le brinde. O puede ser que genere por fisiología una mandíbula exageradamente grande y generar un traumatismo no real por función. O podemos tener unas cicatrices muy marcadas en el maxilar y generar una retrusión importante de la maxila que aparente tener una prognatea en la mandíbula cuando no lo es. Aquí afortunadamente ella no se ve con esa compresión maxilar y el problema que tiene ella es el defecto. Entonces con ella se planea hacer un refinamiento de la queiloplastía. Hemos aprendido que cuando se hacen refinamientos o se toca un paciente, la respuesta ortopédica se acelera. Entonces, durante el tiempo del refinamiento, vamos a trabajar con un equiplan de intrusión y vamos, en el tiempo de la queiloplastía, a hacer corticotomías para que la premaxila pueda quedar estimulada para comprimirse con una mayor suavidad. Vamos a hacer un aparato de intrusión con coberturas oclusales para tratar de elongar la maxila y comprimir la premaxila. Aquí tenemos el equiplan que usamos en una primera etapa. En la segunda etapa vamos a hacer un injerto alveolar primario de cresta ilíaca. Vamos a hacer las extracciones de los primeros premolares inferiores aprovechando la niña en anestesia general y vamos a hacer la alineación y la nivelación de la premaxila. Aquí tenemos el tratamiento ya con unos pocos brackets para mejorar la rotación.
y vemos cómo se mejoró la posición. ¿Se recuerdan cómo les marqué yo el nivel del borde de la encía? Aquí estamos ya por arriba y aquí no está cerrando bien la niña, pero está ya mucho más arriba de donde la teníamos en un principio, y aquí vemos su perfil un poco mejorado. Estos pacientes que no tienen aquí nada de hueso a donde incluir, lo que nos toca es hacer esta compresión maxilar con fuerzas muy suaves, pero apoyado siempre en el procedimiento quirúrgico que estimula la respuesta tisular. Es una respuesta tisular guiada con una aceleración tisular de la osteogénesis a través de las incisiones pequeñas en la cortical y a través de la reparación del refinamiento del labio. Teníamos esta condición de inicio, el borde del incisivo estaba a nivel de la raíz del incisivo deciduo, y aquí lo vemos ya, este es el incisivo de adulto a nivel del incisivo de leche, y aquí está ya erupcionado y está contactando 3 o 4 milímetros arriba, pero aquí ya está en erupción. Aquí todavía no está erupcionado. Y estas son las modificaciones que tenemos con Frida. Ella estaba muy contenta, la mamá también, y tenemos ya un manejo vertical de la premaxila. Bueno, pues con esto damos por terminada la charla, y pues yo quisiera agradecer a los pacientes, a sus familiares, a las autoridades del Hospital Juárez. Ha trabajado en conjunto con nosotros siempre. En el protocolo de Declare, el doctor Carlos Eduardo Fontejeda trabajó en la colocación de las placas en la universidad. Y pues a todos los estudiantes, en esta plática hay pacientes que operaron en el GEA, el doctor Mario Mendoza, que es un maestro que está ya trascendido, y que él fue un maestro de muchos de los cirujanos plásticos del Hospital GEA González. Él era de Oaxaca y tenía una habilidad extraordinaria para innovar, para aprender. Y pues a los estudiantes de la especialidad y a todo el personal que trabaja en UNITEC, porque en realidad la bienvenida que tienen estos pacientes en la institución en donde nosotros trabajamos es vital para que los niños sientan que están en un lugar donde son bienvenidos, donde son aceptados y donde se les trata con el respeto que se merece para poder llegar a tener objetivos como los que hemos visto cumplidos hasta ahora. Y les doy gracias al auditorio que nos acompaña hoy, y agradezco de verdad que estos protocolos se difundan, porque se requiere de un esfuerzo muy grande para poder entender qué es lo que se necesita, y de una comunicación de pares. Yo quisiera hacer mención también del trabajo que se ha hecho en México en la Asociación Mexicana del Labio y Paladar Hendido. Ha sido un trabajo en cosa de pocos años, siguiendo las enseñanzas de los maestros que nos llevaron a este tratamiento, al tratamiento de estos pacientes. Se ha visto una evolución muy favorable. Hay 42 grupos en toda la República Mexicana de equipos que están registrados para tratar a estos pacientes desde el norte hasta el sur, y que es cuestión de conectar. Cuando hay un paciente que nace con esta hendidura, dependiendo de la región en la que se encuentre, comunicarse, buscar en internet la Asociación Mexicana del Labio y Paladar Hendido para poder tener acceso a los médicos entrenados en este difícil campo de su especialidad. Y pues no me resta más que agradecerle a la doctora Capdevila y al señor Napoleón, que están apoyando esta transmisión, y al doctor Fernández, a mi profesor Manuel Vargas. Y pues quisiera mencionar a tanta gente, pero pues no, pero la UNITEC está aquí apoyando a los niños de Labio y Paladar, y con mucho gusto participamos en estas jornadas
de difusión del conocimiento. Si quisiera, doctora Capdevila, que diéramos por terminada la conversación, si tiene algunas preguntas por parte del auditorio, si usted tiene alguna duda que quisiera que yo le respondiera, les agradezco su tiempo. Claro que sí, doctora, pues muchísimas gracias, y ahorita pasamos a lo que sería la sesión de preguntas. Tenemos muchas felicitaciones por parte del auditorio. Nos dicen excelente plática, muchas gracias como siempre. La doctora Morales Domínguez dice excelente como siempre, doctora América. Filogonio Castañeda le dice felicidades, doctora América. Muchas felicitaciones y muchos saludos para usted, doctora, que excelente plática. Y de las preguntas que tenemos registradas, nos habla la doctora María Dolores Centeliz y dice: doctora, ¿qué papel juega un correcto obturador en el recién nacido? Ya, doctora Capdevila, pues yo le agradezco a la doctora Domínguez, a la doctora Ivonia y al doctor también que manda saludos, y a todos los que están conectados. Un obturador para un paciente recién nacido es una tabla de apoyo en el paladar para poder alimentarse. Yo no mencioné nada de los alimentadores, pero en las comunidades en donde no hay una capacidad de accesar a mamilas Pillon, a Dr. Brown, a Hammerman, este tipo de mamilas que se venden en Liverpool o que se venden en hay una tienda de ropa de bebés en las ciudades grandes, ay, se me fue el nombrecillo, pero esos alimentadores no hay en las regiones lejanas. Entonces, cuando no se tiene ese tipo de alimentador, un paladar da apoyo para que pueda ser alimentado el bebé con un alimentador normal, con un biberón de Purity o de Denslow, hacerle nada más una cruz sobre la pancita que va a apoyar en la lengua, y con esa cruz que apoya sobre la lengua, la leche se va a derramar, y con la posición bien vertical. Esa es la primera indicación para que la mamá se sienta más tranquila, que regurgite y que no se le vaya todo a la boca y a la nariz, que no se ahogue el bebé. Pero lo que sería más importante de los obturadores es el hecho de que sirve como una órtesis, es un aparato de ortopedia. Una placa palatina bien diseñada, bien colocada en la primera semana de vida, cuando la mamá todavía está nutriendo con su sangre al bebé, que el bebé no ha empezado su hematopoiesis, entonces está llena de ácido hialurónico, está llena de estrógenos, está llena de nutrientes que el bebé va a ocupar en estos pacientes, en estos casos específicos, para que el hueso se modele muy rápido. Entonces, una placa ortopédica bien diseñada y bien colocada puede resolver en un mes y medio, la corrección tridimensional que hablábamos como ortodoncistas, vertical, transversal y anteroposterior, y ese aprovechamiento de la sangre materna llena de hormonas en ese tiempo es la que va a permitir solo en ese mes que sea tan rápida la respuesta. La hematopoiesis que se genera en el vaso y en el hígado del bebé se va a desarrollar a lo largo de 3 o 4 meses en su totalidad, pero los glóbulos rojos de la madre tienen una viabilidad de 3 semanas aproximadamente. Puede ser que duren un poco más, pero en realidad la generación de la propia sangre del bebé hace que disminuya el ácido hialurónico, los estrógenos, y entonces la capacidad de modelado óseo y de tejidos blandos disminuya, decae. Lo que se hizo en un mes, de la primera semana a la quinta semana, si empezamos a trabajar un niño de 3 meses, vamos a tener esa respuesta en 4 o 5 meses. Entonces, esa es en realidad la importancia de la colocación de las placas en la primera semana.
Por supuesto que la toma de impresión y el manejo de los pacientes neonatales no es un manejo que se puede hacer sin un entrenamiento tutorial. Pero Muchas esa gracias. sería la finalidad de las placas. Muchas es gracias, para tranquilidad doctora. de la mamá y para aprovechar la sangre rica de estrógenos y ácido hialurónico. Y de mediadores de la inflamación también, porque cuando nace el bebé, la mamá tiene que prepararse para la recuperación y tiene que llenarse de oxitocina, y entonces es un proceso muy complejo y es el que tenemos que aprovechar. Por eso se debe trabajar en los primeros 7 días, 15 días, las placas, 24 horas. No sé si quedó respondido. Sí, doctora, muchas gracias. Otra pregunta que hay es por parte de la doctora Elizabeth Sánchez Correa. Dice, doctora, excelente exposición. ¿Qué opinas sobre el paladar hendido submucoso respecto a su diagnóstico tardío? El paladar submucoso es una entidad compleja de diagnosticar en los recién nacidos y generalmente se van a encontrar con que la foniatría, la ortolalia está afectada en estos pacientes porque un paladar submucoso tiene la disrupción de las fibras musculares del paladar blando. Entonces, estar atentos de cuando los pequeños empiezan a desarrollar su lenguaje es mandatorio, dijera el doctor Canseco, mi maestro, que es obligatorio estar atentos a que los niños estén en tiempo y forma llevando a cabo su dicción. Y mientras más temprano sea diagnosticado un paladar submucoso, más rápido se debe de hacer la reparación de las fibras musculares del paladar blando. El paladar submucoso es una fisura de tejidos blandos y de tejido duro del agujero incisivo hacia atrás. Ahora con estas máquinas maravillosas podemos hacer si tenemos la sospecha que el niño no está hablando bien, revisar frenillo lingual, revisar desarrollo neuropsicomotriz, y la toma con desvelo es de 12 a 13 segundos de una combi, un tomografía, un escaneo del maxilar para que se detecte la integridad del paladar y operarlo como si fuera una palatoplastía y entrar a terapia de lenguaje, valorar la audición. No sé si respondí la pregunta. Gracias, doctora. Por aquí tenemos otra, dice la doctora Linda Yesca. Gracias por la información. Una sugerencia es que las placas del doctor Hugo es que sean colocadas por cirujanos maxilofaciales, por el conocimiento de cavidad oral, y en conjunto deberá estar el ortodoncista para ayudarles a decidir el vector que llevarán los elásticos. No sé qué opinión tenga usted, doctora. Sí, el doctor de Klerk trabaja, me parece, con maxilofaciales, y nosotros, el cirujano plástico que yo mencioné es un cirujano entrenado en craneofacial, en cirugía craneofacial. Entonces, sí, el doctor Carlos Pon, que fue el que ayudó en ese protocolo, no es un cirujano plástico reconstructivo sin entrenamiento en craneofacial. Yo estoy de acuerdo con la doctora, le agradezco a la doctora Linda. Sí, pero qué bueno que lo pregunto, porque sí, el GEA González tienen el entrenamiento de cirugía ortognática y de cirugía craneofacial. Entonces, estoy completamente de acuerdo que quien ponga esas placas de Klerk tiene que tener entrenamiento en el manejo de microplacas. Y los vectores, pues sí tienen que ser en conjunto con ortodoncia. Y el aparato intraoral para poder dar la apertura, y si se puede de ortopedia de clase 3 para que proyecte todavía más el maxilar. De acuerdo con la doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues a ver, una última que tenemos. ¿Cuál es la utilidad del injerto óseo alveolar?
El injerto óseo alveolar es la tercera cirugía que en teoría quisiéramos que tuvieran los pacientes. En la entidad del labio paladar hendido hablamos de una segmentación de acuerdo a la embriología. Tenemos fisuras unilaterales, subbilaterales, en donde se unen los procesos maxilares posteriores y el proceso nasofrontal, el proceso nasomediano. Y esa estructura viene íntegramente desarrollada para tener una cortical que, aunque esté afrontado al hueso segmentario contrario, que sea una fisura esbozada nada más, pero que sí se declare como fisura, aunque las dos corticales estén contactantes, no vamos a tener un nicho a través del cual desciendan los órganos dentarios. Entonces, aún teniendo cortical contra cortical, se debe de hacer el injerto de corticar ambos segmentos, introducir el injerto óseo, ya sea autólogo o no autólogo, para que por esa vía permita la erupción o de los incisivos, lateral o central, o de los caninos. Es importante mencionar que la corrección vertical del proceso alveolar para que la erupción de los dientes sea sobre la línea de oclusión se maneje antes del injerto alveolar. Y también es muy importante hacer la corrección anteroposterior de los dos bordes. El borde mesial del segmento menor es un borde disminuido, es un borde hipoplásico a nivel de la base, desde la base nasal. Entonces, el defecto del injerto óseo alveolar incluye la reparación prácticamente desde el piso de la nariz y se requiere hacer una reconstrucción del piso nasal para poder tener un túnel que esté sellado cuando se introduzca el injerto y que sea de la longitud de la necesidad alveolar, desde la base de la nariz hasta el plano de la encía, de la gíngiva. De la gíngiva, iba yo a decir, de la encía y la gíngiva. Entonces sí es bien delicado y para hacer un injerto también se tiene que manejar tridimensionalmente un segmento con el otro. En sentido vertical, se recuerda la niña con la premaxila, o estaba muy adelantada o estaba muy abajo. Preparar un injerto óseo alveolar requiere también que esté a un nivel vertical, a un nivel anteroposterior y a un nivel sagital, que no haya colapso. Si no, no va a fracasar. Va a fracasar. Si no está bien nivelado tridimensionalmente ambos bordes, fracasa el injerto porque no da la cobertura. No puede hacerse un injerto sobre un escalón. Y hacer injertos alveolares que van a tener escalones o discrepancias en sentido vertical o transversal o anteroposterior, van a demandar más tejido, se van a fistular y van a tener fracasos. Entonces la preparación de un injerto óseo alveolar también es muy importante y sirve para que desciendan los órganos dentarios. Muchas gracias, doctora. Pues podríamos pasar todavía varios minutos aquí, varias horas, pero por cuestiones de tiempo le haremos llegar todas las felicitaciones y las preguntas que pudiera haber para que en su momento usted las pudiera responder. Y pues... yo les agradezco. Mi mail está puesto en la pantalla por si quieren comunicarse directamente conmigo, y yo le agradezco a usted, doctora Capdevila, y al señor Napoleón, que me hagan llevar por este mismo mail las preguntas, y yo me encargo de contestarle. Y a los agradecimientos yo les agradezco porque todos los que están mirando son del equipo nuestro que va a favor de nuestros pacientes y a favor de nuestros niños y de México. Entonces, exactamente. Yo les agradezco a ellos. Sí. Exactamente, sí. Doctora. Pues una vez más le agradecemos su participación, doctora América Ayuso. Un gusto tenerla esta noche aquí con nosotros y estamos ciertos en que toda la información que usted nos acaba de compartir será de gran utilidad. Y bueno, una parte importante que usted nos hizo recordar es que esto es un manejo multidisciplinario para la atención de estos pacientes y poderles brindar una mejor calidad de vida.
Entonces, doctora, Así pues es. de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo lo que usted nos pudo compartir en este momento. Sabemos que hay muchísimo más y ojalá en alguna otra ocasión podamos tenerla nuevamente en algún otro foro o en este mismo para que usted pueda seguir compartiendo todo este conocimiento. ¿Algo más Con que muchísimo quisiera? gusto. ¿Algo más, doctora Ayuso? Nada, yo estoy a sus órdenes y muchas gracias por esta oportunidad. Les agradezco. Que tenga muy buena mano y que tenga muchísima gente todo el año. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Pues no me resta más Siguen que... trabajando para el bien. Claro, no me resta más que darles las gracias en nombre de la Academia Mexicana de Odontopediatría al auditorio y recordarles de la siguiente sesión para el mes de marzo y ya se les estará dando la información a través de las redes sociales. Pues muchas gracias a todos y que pasen linda noche. Bye. Gracias, hasta luego.